Hola, hola chicos, hola a todos. Danita, hola, qué alegría. Ahora sí puedo decir, qué alegría que me vean. Bueno, qué chévere que estemos aquí. A los que no me conocen, bienvenidos a Generación 3D, CDC, nuestro grupo de jóvenes del Centro de Desarrollo Cristiano. Yo soy Juliana, a los que no me han visto todavía, soy líder del grupo de jóvenes junto a mi esposo, Daniel. Eh, Como ustedes saben, tenemos diferentes grupos dentro del grupo de jóvenes y nosotros lideramos uno muy especial, una clase privilegiada. Se llama el grupo de la clase mantenida. Ese es nuestro grupo. Hola a todos, ese pequeño grupo que extrañamos. Les extrañamos a todos. Y bueno, estoy contenta de que podamos encontrarnos en torno al Señor a través de este medio. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer hoy nuestro estudio del libro de Números que venimos estudiando o quedó planteado desde la semana pasada. Vamos a aprender sobre acerca del Señor, ¿sí? Sobre quién es, vamos a conocerlo a Él básicamente. Entonces quiero que comencemos en oración. Quiero hacer una corta oración y poner este tiempo en manos de Dios para que todos estemos en este tiempo aprendiendo y siendo guiados por su Espíritu. Buen Dios, te alabamos esta mañana, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias por tu misericordia y por darnos la vida hoy, Señor. Te damos gracias porque nos permites en este tiempo de dificultad, en este tiempo de aislamiento, tú permites que existan todos estos canales de comunicación para que podamos unirnos todos en un mismo espíritu a buscarte a ti. Gloria a ti por todas estas facilidades tecnológicas, Señor. Muchas gracias. Y Padre, ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos guíes a través de tu palabra, para que podamos aprender de ti, para que después de este encuentro, Señor, cada uno de nosotros tenga un corazón sincero y las herramientas necesarias, Padre, para caminar contigo, para tener una vida de comunión contigo. Enséñanos, Señor, y derrama de tu sabiduría sobre cada uno de nosotros. Te entregamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, la enseñanza de hoy la he titulado Un Dios que conduce, un Dios que instruye, un Dios que disciplina y un Dios que siempre está dispuesto a dar nuevas oportunidades. Como ustedes han venido estudiando a lo largo de esta semana en los devocionales de Números del 1 al 18, el libro de Números, y los que han sido mucho más pilos y enamorados del Señor y han estado leyendo directamente el libro, se habrán dado cuenta que este libro comienza con una cantidad de listas. La lista de los ancianos, jefes de familia, la lista de los jóvenes que fueron reclutados, la lista de los levitas, bueno, una serie de números, cuentas y más cuentas. También encontramos unas instrucciones precisas que Dios mismo le entregó a Moisés para
para mantener puro el campamento de pecado, para ver cómo se tenía que castigar a los ofensores, para ver cómo se castigaban a las mujeres adúlteras, para ver cómo tenían que realizarse las ofrendas, cómo debían hacerse los sacrificios. Era una cantidad de instrucciones muy, muy claras. Pero antes de que digamos, nos adentremos en todos estos detalles de la historia que cuentan estos capítulos del 1 al 18, yo quiero hacerles la pregunta que siempre les hago cada que ustedes tienen una clase conmigo. La misma pregunta, y es, ¿para qué vamos a estudiar nosotros el libro de Números? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Para qué estudiamos Génesis? ¿Para qué estudiamos Éxodo? ¿Para qué estudiamos Levítico? ¿Y para qué vamos a estudiar el resto de los libros de la Biblia mientras podamos? ¿Cuál es el propósito? Ustedes recuerdan, hemos dicho, el propósito de estudiar cada libro de la Biblia es conocer a Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? ¿Por qué vale la pena? O por qué, más que valer la pena, porque es fundamental, necesario, inexorable para nosotros confiar en Dios. Pero sobre todo porque todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un hilo conductor que une todos los libros y es Jesucristo. Entonces, el propósito de leer Números, de estudiar Números, es porque queremos también ver cómo desde el Antiguo Testamento todo apunta a Jesucristo, que es la nueva revelación de Dios para nosotros, la nueva y perfecta revelación de Dios para nosotros. Ahora vamos a ver esa revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Y en este libro de Números, nosotros podemos ver además un pueblo desobediente, un pueblo quejumbroso, un pueblo que no agradece las cosas que Dios le ha dado, que Dios ha hecho por él. Eso no es nuevo, desde Génesis estamos viendo, ¿cierto? Esas actitudes de ingratitud, de desobediencia, desde Adán y Eva, Caín y Abel, bueno, una cantidad de personajes que hemos visto. Esto no es novedoso en el libro de Números, encontramos la misma condición humana. Las mismas torpezas que realizó, en las que incurrió el pueblo de Israel, son las mismas torpezas en las que incurrimos nosotros a diario, ¿no? Una vida coja, tropezamos, nos equivocamos, nos alejamos de Dios, nos quejamos. Es exactamente esto lo que vamos a ver en el libro de Números sobre el comportamiento del pueblo de Israel. Pero yo no quiero que nos centremos en el comportamiento del pueblo, eso ya lo conocemos, nosotros mismos lo hemos vivido y sufrido. Quiero que nos concentremos en cómo actúa Dios, ¿sí? ¿Qué hacía Él? ¿Cómo se comportaba en medio de toda esa travesía? Porque el Señor está todo el tiempo con el pueblo durante esta travesía. Y yo he querido el estudio de hoy, de estos 18 primeros capítulos de Números, he querido como sintetizarlo en 4 puntos para conocer a Dios. El primero, vamos a conocer a Dios en su propósito. Vamos a conocer a Dios en su ira, en su pedagogía. Tercero, vamos a conocer a Dios en su ira. Y cuarto, vamos a conocer a Dios en su disposición de dar siempre nuevas oportunidades. Entonces, en el primer aspecto, conociendo a Dios en su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios a lo largo, desde que empezamos Éxodo? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. En este momento, aquí en Números, ya el pueblo es un pueblo libre, o sea, ya no está bajo el dominio
de la nación egipcia. Es un pueblo libre y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque es una de las ganancias de las bendiciones que Dios ya le dio al pueblo de Israel y que, como vamos a ver más adelante, el pueblo va a perder de vista. Este pueblo es un pueblo libre, ya está cumplida parte del propósito de Dios, pero falta la segunda parte, que es llevarlo a la tierra prometida, entrarlo a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa eso? Un lugar de plenitud, un lugar donde todas las necesidades del pueblo van a estar suplidas y donde Dios mismo va a ser su proveedor o suplidor. Hacia allá vamos, hacia allá Dios lleva al pueblo de Israel. Pero observemos que Dios no coge al pueblo de Israel como por arte de magia o por teletransportación y lo pone del desierto, ¡pum!, en la tierra prometida. No, no es así como actúa Dios. Dios permite que el pueblo camine en esa travesía, pero va con él. Ahora, ¿qué conocemos de Dios en su propósito? ¿O qué recordamos? Que Dios es un Dios de orden. Eso lo vimos nosotros cuando estudiamos Génesis. Dios es un Dios que todo lo hace de manera ordenada y esto no va a ser la excepción. ¿Qué va a hacer Dios mientras lleva al pueblo a la tierra prometida? Lo va a organizar. Y lo que vemos en los primeros capítulos, en los primeros 4 capítulos de Números es esa organización. Entonces, ¿qué hace Dios dentro de este propósito? Primero, hace una selección, hace un censo. Le ordena a Moisés que haga un censo. Primero le dice, vas a escoger a este y este, con nombre propio, un líder por cada tribu, un paterfamilia, se llama eso en derecho, los que son abogados aquí me entienden, un jefe patriarcal. Entonces Dios con nombre propio los menciona y cada uno de esos jefes va a encargarse del censo en su propia tribu. ¿A quiénes van a reclutar? Van a reclutar jóvenes, sí, como ustedes, varones, como ustedes, aptos para la guerra, aptos para la guerra. Son unas características, unas especificaciones muy claras que Dios da y hace ese enlistamiento. Pero también hace una lista de levitas. Los levitas eran los que Dios se había apartado para sí, los había tomado como un regalo para él mismo, porque los levitas se iban a encargar de las cosas sagradas, por eso no iban a participar de la guerra. Ellos iban a estar encargados de servir al pueblo como canal de comunicación entre Dios y el pueblo. Entonces, se hacen las listas, se hacen los censos de militares, de levitas, bueno, de guerreros, de levitas, pero además Dios dispone cómo se deben organizar. Entonces, el arca va a ir en el centro y alrededor van a ir las tribus en determinado orden, pero siempre Dios en el centro. Entonces, bueno, algo que se me olvidó, y es que dentro de este propósito de llevar el pueblo a la tierra prometida, Dios nos está mostrando ya proféticamente una promesa para nosotros hoy. Es decir, el mismo propósito liberador y salvador y de llegar a un lugar de plenitud que Dios está haciendo con este pueblo en el libro de Números es el mismo propósito de Dios para nosotros hoy en día. Su propósito no ha cambiado. Y yo quiero, por favor, los que tienen su Biblia ahí abierta, que vayan al capítulo 20 de Apocalipsis. Yo quiero que lo busquen. Me gusta que ustedes puedan manipular su Biblia, estar en contacto con ella. Por favor, busquen Apocalipsis 21, del 1 al 4.
Yo lo voy a leer, por supuesto, pero me gustaría que sigan la lectura conmigo. Dice así, Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, escuchen esto, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando sentí en mi corazón que el Señor me llevaba de este libro de Números al libro de Apocalipsis, yo dije, Señor, no puede ser. Dios es gráfico, ¿no? Dios, y esa es la otra parte que Dios nos enseña aquí. Dios tiene unas pedagogías maravillosas, unas pedagogías gráficas. Y todo lo que está ocurriendo con este pueblo de Israel es digamos, una maqueta, en mi época era carteleras, ¿no? Ustedes deben tener otras cosas. Pero un esquema de lo que Él hace con nosotros. Entonces, ¿qué hemos visto de Dios en su propósito? Que es un Dios de orden. Pero en ese orden, sí, ya supimos, hizo unas listas, organizó el campamento. Hay una cosa muy importante y es que Dios nos tiene en cuenta a cada uno según nuestra condición, según nuestra historia y según nuestras capacidades y aptitudes. Si se dan cuenta, Dios selecciona varones mayores de 20 años, aptos para la guerra, pero además Dios dice, quiero que la lista se haga uno a uno y que tenga en cuenta la genealogía. Es decir, Dios tiene en cuenta nuestra historia cuando nos llama. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó en el jardín, en el colegio, en la universidad, en algún momento lo dejaron por fuera de la lista. Entonces se perdieron un paseo, cuando fueron a la piñata no les dieron sorpresa porque no estaban en la lista, pobrecitos. O ahorita ustedes llegan y entran ansiosos a la página de la universidad y aparece no admitido, mejor dicho, o están estrenando trabajo y están que se ganan su primer sueldo, no los metieron en la nómina, de malas. Es triste quedarse por fuera de una lista, menos por la del servicio militar, es así. Por mi parte y la de Daniel, ustedes saben, se pueden quedar por fuera. Pero hay listas que son importantes y es triste quedarse por fuera. Lo que Números nos enseña, lo que el libro de Números nos enseña, es que Dios nos tiene en cuenta. Dios nos tiene en su lista y nos tiene con nombre propio, nos tiene según nuestra genealogía, o sea, tiene en cuenta nuestra historia, todo lo que viene de atrás nuestro, tiene en cuenta nuestras aptitudes para la guerra, nuestras aptitudes y capacidades para luchar cada día en una guerra en la que tenemos que vivir mientras estemos aquí, pero capacitados directamente por Él. Bien, entonces, ¿qué podemos conocer de Dios en su propósito de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Que es un Dios de orden y que nos tiene en cuenta. Bien, ahora, el segundo punto que quiero que veamos es Dios en su pedagogía. ¿Cómo enseña Dios? ¿Cómo instruye Dios? Y pienso, si a ustedes les gustan las instrucciones, chicos, ¿les gusta que les digan qué hacer? Normalmente a la edad entre los 20 y los 30, no, entre los
13 y los 29 años, a nadie le gusta que le digan qué hacer. No les gustan recibir instrucciones, pero a estas alturas de la vida ustedes han recibido millones de instrucciones de sus papás, de sus profesores, de sus jefes y de sus amigos, como yo, que a estas alturas de la vida tuve que ser instruida por Lina, por Dana, para poder estar con ustedes hoy aquí. De manera que las instrucciones son necesarias. Y lo que vemos en este libro de Números, en estos capítulos primeros, son una serie de instrucciones para realizar muchas cosas. Y hay algo que quiero que veamos o que tengamos muy en cuenta para los que están tomando apuntes allí. Quiero que anoten estas citas. Números 1:54, números 2:34, 3:42, 8:20 y 9:5. ¿Por qué quiero que tengan en cuenta esos versículos? Porque a pesar de que estamos conociendo a Dios, o sea, cómo actúa Dios durante esta travesía, esta frase o una frase similar a esta va a aparecer repetida muchas veces en el libro de Números. Y dice así: hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Es especial porque mientras el pueblo acató las instrucciones de Dios, mientras el pueblo hizo todo como Dios iba diciendo, en cuanto a estas instrucciones, todo fluyó y ellos pudieron avanzar tranquilamente y en paz por el desierto. Más adelante vamos a ver cómo cuando el pueblo desobediente e ingrato se aparta de esas instrucciones, pues las cosas empiezan a ir mal y vamos a ver cosas realmente tristes en ese sentido. Bueno, Dios da instrucciones y es fundamental para nosotros seguir esas instrucciones. Como ya les había dicho en la introducción, esto tiene instrucciones para presentar ofrendas, instrucciones para sacrificios, instrucciones para castigar, instrucciones para reparar, instrucciones para organizarse, para cuándo acampar, cuándo marchar, instrucciones de Dios. Pero es importante que nosotros acatemos esas instrucciones y sepamos la importancia de esas instrucciones. Chicos, hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Recuerden que estamos viendo un Dios pedagogo, ¿sí? Un Dios en su pedagogía. Él enseña y es bueno y es fundamental, imprescindible para nosotros seguir las instrucciones de Dios. Porque a Él le agrada que uno siga las cosas al pie de la letra cuando Él habla. Pienso, chicos, en que a veces nosotros queremos agradar a Dios y nos queremos inventar formas chéveres, formas exóticas, extraordinarias, innovadoras de hacer cosas para Dios. Y eso está bien, que tengamos un corazón que quiere hacer cosas para Él. Pero cuidémonos de seguir sus instrucciones, porque no todo lo que nos parece a nosotros súper chévere o agradable o bueno para Dios, noble, justo, benigno, no necesariamente está ajustado a las instrucciones de Dios. Recordemos que en Génesis, Abel dio una ofrenda y Caín dio una ofrenda. Y Dios vio, aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué razón? Porque no fue conforme al instructivo de Dios, a lo que Dios exigía. ¿Y qué exigía Dios? Un sacrificio de un inocente y un sacrificio de sangre. Caín ofreció lo mejor que él tenía. Caín era un agricultor, sacó las mejores frutas, las mejores verduras, sus primicias, lo mejor que él tenía y se lo dio a Dios. Pero no es siempre lo mejor que a nosotros nos parece
lo que está conforme a la instrucción de Dios. Y vamos a ver en estas instrucciones que Dios da acerca de la ofrenda, de cómo es el sacrificio, vamos a ver cómo estas instrucciones señalan a Jesús, señalan lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, cuando ustedes quieran hacer algo para el Señor, chicos, cuando ustedes quieran dedicar su vida a Él, así como muchos nazareos lo hacían aquí en este libro de Números, Dios decía cómo debía ser. ¿Quieres dedicarte a mí? Ven, yo te digo cómo debe ser. Y bueno, eso es lo que quiero que sepan por ahora acerca de las instrucciones de Dios. ¿Por qué es importante seguirlas? Si ustedes quieren agradar a Dios, busquen sus instrucciones. No se aceleren a hacer lo primero que les parece chévere o bonito para Dios. Busquen su dirección y esa la encuentran en la palabra. Hemos visto dos aspectos. Hemos conocido a Dios en su propósito, hemos conocido a Dios en su pedagogía, o sea, en su dar instrucciones. Y ahora vamos a conocer a Dios en su ira. Este es un tema delicado. Muchas personas no quieren acercarse a Dios porque cuando leen el Antiguo Testamento y ven historias tan dramáticas como lo que ha pasado en Números, pues quieren decir, dicen, uy no, ese Dios es furioso, es neurótico, es bueno, y una cantidad de calificativos, porque no conocen, no saben leer a Dios en su ira. Bien, ¿qué fue lo que desató la ira de Dios aquí en el libro de Números? 3 cosas. Primero, la queja. Segundo, la murmuración. Y tercero, la rebeldía. La queja. ¿Por qué produce tanta rabia la queja? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero traten de recordar las veces que se han sentado a almorzar y le dicen a la mamá, ay mamá, otra vez frijoles. No, no me gusta el sancocho, la sopa no, yo quiero gourmet, yo quiero criollo. ¿Cuál es la cara de la mamá cuando ustedes se quejan a la hora de comer? De pronto les estoy hablando de cuando eran chiquitos y si alguno tiene ese mismo vicio ahora siendo joven, maduren por favor, chicos. Yo tengo 2 hijas pequeñas y siempre que nos sentamos a comer, mi esposo y yo estamos pilas ahí. Porque ella no quería arroz, yo no quiero papa, no me gusta esto. Y hay enojo, ¿no? Los papás solemos enojarnos en esos momentos. Nos dice, ¿cómo no agradece? Esa es la comida. Hay gente que no tiene que comer, ¿verdad? ¿Cómo no agradece? Pero la gratitud no es una condición así innata nuestra. Lo tenemos que aprender. Y lo que vemos en este pasaje de Números, cuando aparece la queja del pueblo, la murmuración, vemos que Dios corrige y Dios corrige de manera drástica. Primero Dios se enoja ante la queja porque ¿qué es lo que muestra la queja? Ya lo vimos con el ejemplo. La queja muestra ingratitud. La queja muestra una actitud desagradecida. La queja evidencia que uno no está viendo la bendición, sino que uno está viendo la carencia, que uno no ve lo bueno que tiene, sino que uno se fija preciso en lo que lo incomoda. Esto es así desde Edén. Recuerden, Adán y Eva tenían todo el paraíso para disfrutar. Todos los árboles podían comer, pero solo de uno no podían comer. ¿En cuál se fijaron ellos? En el que no podían comer. Esa es una actitud ingrata, muchachos. Esa es una actitud de no me interesa el resto de la bendición. No puedo ver toda la riqueza que tengo. Solo me estoy fijando en eso que me falta. Eso desencadena la ira de Dios. Y eso fue lo que pasó aquí en Números. La gente estaba diciendo, nos queremos devolver a Egipto, queremos comer puerros, queremos comer nueces, bueno, comer pimienta, ajos, qué sé yo.
y aquí solamente este maná, qué jartera, queremos carne. Entonces el Señor, ya en Éxodo había pasado, y no aprendieron, vuelve a pasar. Entonces el Señor, ¿qué hace? Les manda toneladas de codornices, toneladas que llegaban hasta, no sé, tal vez hasta 1 metro de altura, total que ellos ni alcanzaban a coger esos animales y ni siquiera alcanzaron a pegarles el primer mordisco porque antes de que empezaran a comer, el Señor mató toda esa gente. Se murieron por glotones. Entonces uno dice, wow, qué castigo, qué furor, ¿sí? Qué rabia. Como que uno dice, ni siquiera yo castigaría a mis hijas así, ¿no? Qué pesar. Bien, pero no vamos a juzgar a Dios, no tenemos con qué. La ingratitud, el no ver la bendición, desencadena la ira de Dios. Y no solamente desencadena la ira de Dios, la ingratitud, chicos, una actitud de queja en nosotros nos hace pesados a los demás, nos hace hartos, nos convierte en una carga para los demás. Cuando uno se queja constantemente, uno exaspera, desespera al que lo está acompañando. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés estaba hasta aquí y estaba tan cargado y desesperado con ese pueblo desagradecido que le dijo a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo soy tu siervo, pero tú me harías un favor muy grande si me quitas la vida. Yo no soporto este pueblo más. Entonces, Dios tiene que enviarle una ayuda a Moisés para que él pueda lidiar con ese pueblo ingrato, pero quiero que nos veamos reflejados nosotros en ese pueblo, porque la ingratitud, la queja, muchachos, revela nuestra inmadurez, nuestra estupidez. ¿Y por qué lo digo de esa manera tan fuerte? Porque observen que Israel decía, queremos volver a Egipto, anhelamos Egipto, nos gusta más Egipto. Y si uno dice, bueno, ¿y qué es Egipto? Egipto es esclavitud, Egipto es maltrato, Egipto es muerte de los primogénitos, Egipto es matanza, Egipto es humillación. ¿Realmente les gusta eso? Es estúpido, ¿no? Pero muchas veces nosotros, por no ver la bendición de Dios, terminamos anhelando cosas que nada que ver. Es decir, terminamos evidenciando nuestra estupidez y nuestra inmadurez. ¿Qué hace Dios en este momento en su ira? Acaba de castigar, pero acaba de enviar a Moisés una ayuda espiritual. ¿Y en qué consistió esa ayuda espiritual? Dijo, ¿sabes qué, Moisés? Te entiendo. Voy a coger 70 ancianos del pueblo y voy a derramar sobre ellos mi espíritu para que te ayuden a sobrellevar esta carga de este pueblo. Y entonces el Señor envía y comparte su Espíritu Santo, su Espíritu, en 70 ancianos. Y vienen y le preguntan a Moisés, oye Moisés, ¿y a ti no te da celos que otros tengan también el Espíritu de Dios, el que tú tienes? Y miren, quiero que leamos esto que dice Moisés. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos, los que tienen su Biblia abierta, vamos a Números 11:29. Miren lo que dice Moisés. Voy a leerlo de mi Biblia. Miren lo que dice Moisés. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esto parece ser un anhelo de Moisés, pero ¿saben qué? Creo que he descubierto yo por el Espíritu Santo que este es el deseo de Dios. Dios desea en su ira, después de habernos castigado y en medio de su enojo, Dios desea que su pueblo, que sus hijos tengamos su espíritu. ¿Por qué? Ojalá todos fueran profetas, ojalá todos tuvieran el Espíritu de Dios.
¿por qué creen que Dios desea eso para nosotros? ¿Por qué creen que Dios quiere darnos su espíritu? Porque es la única manera de que no seamos torpes, de que no hablemos sandeces, bobadas. Queremos ser esclavos. ¡Qué rico ser esclavos! ¡Qué chévere! ¿Sí? Esa insensatez es lo que Dios quiere quitar de nosotros dándonos su espíritu. Pero además, porque pienso que aunque es Moisés el que dice, ojalá todos tuvieran el espíritu de Dios, pienso que es el deseo de Dios. Porque Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Y yo creo que todos los que creemos en Jesús, todos los que hemos creído en Jesús y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y tenemos su Espíritu, podemos decir amén a eso. Podemos ver que eso, ese deseo, ese anhelo del Señor en números de que todo su pueblo tuviera su Espíritu, hoy es una realidad para los que creemos en Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios en su ira? Que es un Dios que castiga, es drástico, pero al mismo tiempo provee de su espíritu, desea en su generosidad quitarnos la bobada, ¿sí? Corregirnos de tal manera y dándonos, siendo generosos con su espíritu, que nos quite esa bobada. Bueno, ocurre lo mismo, digamos, con la murmuración, con la rebeldía, pero vamos a avanzar un poquito más porque creo que el tiempo ya se nos está acabando. Pero vemos también ante la murmuración y ante la rebeldía unos castigos muy graves de Dios, ¿sí? La hermana de Moisés quedó leprosa, a los otros levitas que se rebelaron contra Moisés se los tragó la tierra a unos, a otros los consumió el fuego. O sea, realmente ofender a Dios es algo grave. ¿Y qué es lo que ofende a Dios? La rebeldía, la ingratitud y la murmuración contra sus líderes. Bien, bueno, hay una cosa adicional, y es que en medio de su ira, Moisés y Aarón se metían en medio del pueblo y empezaban a interceder por el pueblo, de manera que eso aplacaba la ira de Dios. Es decir, los levitas intercedían por el pueblo. Los sacerdotes intercedían por el pueblo. Hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Jesucristo es el que se mete entre nosotros, nuestra ingratitud, nuestro pecado, Él se mete entre nosotros y la ira de Dios cae sobre Él. Los que hemos confiado en Cristo tenemos ese gozo y esa alegría, que la ira de Dios cae directamente sobre Jesús, porque Él se mete, está intercediendo en medio de nosotros. Pero también nosotros los que creemos en Jesús estamos en un tiempo en que debemos interceder por la humanidad. Y justo este momento necesita de más intercesores. Asumamos esa función y ese rol que Dios nos ha dado. Bien, finalmente, en nuestro cuarto punto, quiero mostrar a Dios como un Dios que siempre está dispuesto a dar oportunidades. Después de todo este rollo, de toda esta muerte de levitas y del castigo que recibieron por ingratos, por soberbios, por rebeldes, y de una situación muy triste, no sé si ustedes recuerdan, en alguna predicación de Daniel, habló sobre Cades Barnea, el momento en que el pueblo de Israel perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida prontamente, y lo que iba a durar 40 días terminó siendo 40 años en el desierto, porque eso fue lo que le dijo el Señor: no creíste en mi poder, ahora no vas a andar en el desierto estos 40 días, sino 40 años, uno por cada día. La incredulidad fue castigada así, y el pueblo de Israel perdió la oportunidad de entrar pronto a la tierra. Es decir, la bendición
que Dios le tenía y que efectivamente le dio, se retrasó. Entonces tengamos en cuenta también nosotros que nuestra ingratitud retrasa las bendiciones de Dios. Entonces, en este momento en que el pueblo está golpeado, se han muerto una cantidad de levitas, se los tragó la tierra, ya no tienen la bendición de entrar a la tierra prometida, los de la generación incrédula, porque van a morir todos en el desierto. A pesar de eso, en esa condición tan triste en la que quedó el pueblo de Israel por su incredulidad y su ingratitud, Dios da nuevas oportunidades. Y entonces vemos a partir del capítulo 16, tal vez, del 16 al 18, unas nuevas instrucciones para el sacrificio y la ofrenda. Y me llama la atención que en las ofrendas que ya estaban instituidas, Dios añade una instrucción nueva, y es que al cordero o al animal que va a ser sacrificado, hay que agregarle flor de harina con aceite, o sea, harina con aceite, que es con lo que se hace el pan, y hay que rociarle vino. Me vino a la mente cuando leí esa nueva instrucción o esa instrucción adicional, que cuando Jesús estaba con sus discípulos, dijo, bueno, este es mi cuerpo, cogió el pan, ¿verdad? Y lo vamos a celebrar hoy, qué maravilla, bendito sea Dios. Cogió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes se parte. Y luego toma la copa y dice, este es mi sangre que por ustedes se derrama. Me gusta haber visto en estos capítulos de Números cómo después de ese desastre del pueblo, de la pérdida de su bendición, Dios dice, vengan, una nueva oportunidad. Vamos a agregarle a su ofrenda el cuerpo y la sangre de mi hijo. Vamos a agregarle a ese sacrificio flor de harina con aceite y vamos a rociarle vino. Eso, muchachos, es un cuadro profético de lo que iba a ser Cristo. Ese sacrificio que nosotros necesitábamos. Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy, la manera de agradar a Dios, chicos, es reconociendo ese sacrificio salvador de Dios a través de Jesucristo. Entonces, si nosotros hoy queremos agradar a Dios, hoy ya no están las miles de instrucciones del libro de Números que Dios le dio al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, para llevarlo en forma ordenada. Hoy tenemos una sola instrucción demanda Dios de nosotros para presentar ofrenda a Él. Y es que todo lo que hagamos sea por medio de Jesucristo y para la honra y la gloria de Jesucristo, porque Él es el cuerpo, la sangre, el cordero, el sacrificio único capaz de aplacar la ira de Dios. Todo el que reconozca el gran regalo de Dios para la salvación de nuestra alma, para llevarnos a esa tierra, a esa nueva Jerusalén, donde Él va a ser nuestro Dios, donde Él va a morar con nosotros, donde nosotros vamos a ser su pueblo, como lo leímos en Apocalipsis, es a través de Jesucristo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. No hay más instrucciones, no hay más sacrificios, no hay más ofrendas, pero aún está pendiente la ira de Dios. Entonces, recibamos el amor de Jesús, recibamos la cobertura y la salvación de Jesús, recibamos ese gran regalo que es el único capaz de aplacar la ira de nuestro Dios. Entonces, retomemos, leamos ya las conclusiones de este estudio de hoy. ¿Qué aprendemos de Dios en Números, en estos aspectos? Que en su propósito, Dios en su propósito nos lleva a un lugar de plenitud, pero nos tiene en cuenta de manera personal, según nuestras aptitudes, capacidades para
luchar y tener victoria en esas luchas. Segundo, que en su pedagogía Dios da instrucciones claras para andar en su voluntad. ¿Cuál es esa instrucción hoy? Andar con Jesús, recibir a Jesús, andar con Él y apreciar su obra salvadora. Tercero, que en medio de su ira Dios desea darnos su espíritu y su espíritu garantiza que no andemos torpemente. Pero también en su ira Dios provee intercesores. El único intercesor hoy nuestro es Jesucristo. Cuarto, en su disposición de dar nuevas oportunidades, y Dios nos permite presentarle una ofrenda de olor grato. Así se llamaba esa nueva ofrenda de olor grato. ¿Cuál es la ofrenda de olor grato que nosotros damos hoy a Dios? Nuestra fe en Jesucristo. Esa es la ofrenda de olor grato. ¿Qué demanda Dios de nosotros, muchachos? Un corazón agradecido. No se nos olvide. No desatemos la ira de Dios con ingratitud por las bendiciones diarias y la ingratitud por ese Hijo precioso que Él entregó para nosotros. Eso es todo. Espero que hoy hayamos aprendido, hayamos sido muy, muy tocados por la palabra del Señor. Me encantó estar aquí con ustedes, me encantó que me vieran. Y bueno, quiero terminar con una oración por cada uno de ustedes, los que está aquí. Padre, gracias por este tiempo, tú eres bueno, Señor. Hoy nos has enseñado, nos has hablado y hemos estado muy gozosos recibiendo tu enseñanza, recibiendo tu instrucción. Ayúdanos a apropiarnos de todo lo que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en paz, en seguridad, Señor. Líbranos de nuestras torpezas y ayúdanos, Señor, cuando caigamos, cuando la embarremos, cuando nos alejemos de ti. Danos tu espíritu, Señor, para que pronto volvamos a restablecer nuestra relación contigo. Te damos muchas gracias, nos quedamos en tu bendita presencia y disponemos nuestro corazón para el servicio que vamos a tener como congregación. Te amamos, te adoramos y te agradecemos por el enorme sacrificio y precioso sacrificio de tu Hijo Jesús por nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos